Buenas noches, mis hermanos. Es un placer poder dirigirme a ustedes por este medio. Le doy muchas gracias a Dios de tener este privilegio de poderme comunicar con ustedes, de la fidelidad que ustedes tienen para con Dios, del arduo trabajo que ustedes hacen para estar en la congregación, para conectarse, para seguir participando de nuestra fe. Y en esa noche yo quiero compartir unos versículos y el primero está en el Salmo 138, verso 8, y dice: Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Hay algo que nosotros debemos de entender, de recibir en nuestra vida, y es que cuando nosotros hablamos acerca de Dios y hablamos acerca de los propósitos de Dios, nosotros estamos hablando de un plan eterno que Dios ha ido desarrollando, en el cual Él nos ha ido invitando para que nosotros también seamos parte de Él. En Efesios capítulo 1 dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. No somos una casualidad, no somos algo que solamente sucede por un momento, sino que Dios tiene un propósito eterno. En Eclesiastés 3:11 dice que Él sabe el fin desde el principio. O sea, no dice Él sabe el principio el fin desde el principio. Es decir, no hay nada que lo pueda sorprender, no hay nada que pueda agarrarlo fuera de guardia, ¿no? Sino la realidad es que Dios está presente en todas las situaciones y Él sabe por qué pasan las cosas y cómo suceden. Y entonces este salmo dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Qué nos está diciendo? Que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Y como decía, ¿no? Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Hay quienes piensan que fueron un chiripazo, por decirlo de alguna forma, que solamente encontraron la salvación porque se encontraron con alguien por casualidad, por no sé qué razón. Pero la realidad es que Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. Antes de que tú supieras que Él existía, Él ya te había escogido. Antes de que tú supieras que había una salvación, Él ya había puesto sus ojos en ti. Y esto es algo que muchas veces nosotros se nos escapa de poder entender. Y entonces luego dice: tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. ¿Sí? No desampares la obra de tus manos. Estaba yo pensando en estos versículos, y mientras estaba yo pensando en este versículo, ¿no? Se me vino a la mente, ¿no? El Salmo 139, ¿no? El verso 6 dice: conocimiento es tan maravilloso, más allá de mi comprensión, tan grande es que no puedo entenderlo, ¿no? Y esa es una cuestión. No podemos escaparnos o no podemos examinar todo lo que Dios tiene, todo lo que está ahí de Dios para nosotros. Y a veces nosotros, como somos inteligentes, pues queremos agarrar y queremos comprender a Dios, queremos entender todo lo que hay acerca de Dios. Y la realidad es que nunca podremos entender todo lo que está ahí de Dios, que es demasiado grande, es demasiado complejo, es demasiado para nosotros, no lo podemos entender. Pero Dios sí nos da como un vislumbramiento de cuál es su voluntad, de cuál es su propósito, ¿no? Y Él nos va llevando, ¿no? Poco a poco, ¿no? Nos va enseñando, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? En el verso 16, en el Salmo 139, en el verso 16 dice: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, ¿sí? Todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días estaban diseñados, aunque no existía uno solo de ellos.
Y me gusta esta traducción, la traducción viva, porque está diciendo, el Señor nos formó, el Señor nos hizo dentro de nuestra madre, el Señor tomó el ADN de dos personas y lo unió y nos formó a nosotros con todas las cosas que nosotros necesitamos para cumplir el propósito con el que Dios nos hizo nacer. Muchas veces tenemos preguntas: ¿por qué nací así? ¿Por qué soy así? O ¿por qué tengo estas habilidades o aquellas? O yo quisiera, ¿no? Como sucede, ¿no? El chino quiere ser lacio y el lacio quiere ser chino. ¿No? Y muchas veces estamos luchando en contra de lo que Dios nos dio, sin entender por qué nos los dio Dios, para qué nos los dio Dios. Hay algo importante siempre en lo que Dios ha hecho en nosotros y muchas veces no lo podemos entender, pero necesitamos, en realidad necesitamos recibir eso que Dios nos ha dado, ¿sí? Y dice, ¿no? que en su libro estaban escritas todas las cosas que fueron, sin faltar una de ellas. Dios sabe lo que iba a hacer contigo. Él sabe para qué te está llamando. Él sabe para qué te está preparando. Y no te está preparando ahora, sino que desde que Él te formó en el vientre de tu mamá, Él estaba preparándote y sigue preparándote y seguirá preparándote hasta que ese propósito se cumpla completamente. ¿Sí? Hasta que todas las cosas que Él tiene planeadas se lleven a cabo. Y entonces hay dos puntos que yo quiero tratar el día de hoy. Uno, Dios tiene un propósito para nosotros. No somos obra de la casualidad. Hace unos días estaba yo pensando en San Juan 1, ¿no? Y San Juan 1:13 dice que no fuimos nacidos ni de voluntad de varón, ni por casualidad, ¿no? Sino que fuimos planeados por Dios, ¿no? Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros fuimos engendrados por la voluntad de Dios en el tiempo y en el lugar. Yo sé que muchos me van a decir, ay, pero es que mi mamá me dijo que por mi culpa se casó con mi papá. ¿Sabes qué? Déjame decirte algo. Eso es lo que ellos piensan, pero lo que Dios piensa de ti es que Él te escogió. Y Él, cuando esa situación pasó, Él ya tenía sus ojos en ti y Él sabía lo que iba a pasar y cómo iba a pasar y cuándo iba a pasar, y Él tenía un propósito para ti, y entonces Él te hizo nacer en ese lugar, ¿sí? Él te hizo nacer, Él te hizo de la forma en la que eres, con las capacidades que tienes. Oye, muchas veces ni nosotros sabemos las capacidades que tenemos. No entendemos nuestras capacidades. ¿Por qué? Porque solamente vamos siguiendo al montón, vamos siguiendo a los demás, vamos viendo lo que los demás hacen, vamos teniendo sueños que no son malos, pero vamos teniendo sueños y vamos dándole la prioridad a nuestros sueños en lugar de a nuestro propósito. Todos nosotros podemos cumplir nuestros sueños y cumplir nuestro propósito. El problema es que no podemos cumplir con el propósito si solamente estamos mirando los sueños. Hay una cuestión que es importante de entender. Nuestros sueños son temporales. Lo que nosotros podemos hacer solamente es cuestión de tiempo. El tiempo que Dios nos da sobre esta tierra. Si son 10, 20, 50, 80, 100, 110 años que el Señor nos dé sobre esta tierra, es el tiempo que nosotros podemos desarrollar nuestros sueños. Pero el propósito de Dios es eterno. Nos permite participar de Él, pero nosotros ni somos la fuente, ni somos el final. La fuente es Dios y el que lo completa es Dios. Y nos permite tomar parte de ese propósito. Nos permite participar, nos permite sentir esa llenura, nos permite sentir, ¿verdad? Esa, ¿cómo decirlo? Esa satisfacción de ser parte de algo eterno.
Dios tiene un propósito para nosotros. Dios dice en Filipenses 1:6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios está trabajando en nosotros y como dice el Salmo 139, comenzó a trabajar en nosotros en el vientre de nuestra madre, pero dice Efesios 1 que Él comenzó a trabajar en nosotros antes de que el mundo fuese creado. Tú no eres algo que se puede como minimizar en unos cuantos años. Tú eres una obra que Dios comenzó desde el principio de la creación y la está llevando hasta que Él la complete. ¿Cuándo? Cuando en la manifestación de Jesucristo, cuando nosotros seamos como Él es. Dios está trabajando en nosotros. Dios está obrando en nuestras vidas. Dios nos permite pasar por situaciones, nos permite pasar por cuestiones complejas. ¿Para qué? Para probar. ¿Y qué está probando? Nuestro carácter. Está probando nuestra visión. Está probando el hecho de que si nosotros estamos mirándonos como algo eterno o estamos mirándonos como algo que solamente terminará cuando demos nuestro último suspiro. Esa es una cuestión que nosotros tenemos que entender, que tenemos que enfocar, que tenemos que buscar. ¿Sí? El propósito de Dios. ¿Para qué fui creado? Ahora, mis sueños van a entrar ahí. Mis sueños van a ser parte de ese propósito. Porque mi propósito en la vida no es hacer dinero o tener una casa o tener hijos o tener mucha inteligencia o cantar muy bonito. Eso es parte de la razón o parte de aquello con que Dios me creó. Son parte de mis herramientas. Mi inteligencia, mis habilidades, mis capacidades son parte de la herramienta. ¿Para qué? Para que yo pueda participar del propósito eterno de Dios. Y en ello, si es parte del propósito de Dios que yo cree una empresa, yo tengo que esforzarme en crear una empresa, pero no para satisfacerme en la creación de esa empresa, sino para que esa empresa sea parte del propósito de Dios para mi vida, del propósito de Dios para la vida de todos los que están a mi alrededor, de mi familia, de mi iglesia, de mi nación, de este mundo. Hay un propósito divino y ese propósito divino es el que nosotros tenemos que buscar desarrollar. Siempre tenemos que buscar desarrollar ese propósito divino. Ahora, el segundo punto es que Dios no detendrá su obra. Muchas veces nosotros nos salimos del propósito de Dios. Nosotros abandonamos ese propósito eterno. Y déjame decirte que Dios nos busca, Dios nos atrae. Dice la Escritura que con cuerdas de amor nos atrae, que sus misericordias son para llevarnos al arrepentimiento. Pero muchas veces nosotros ya no estamos interesados en el plan de Dios. Pero el plan de Dios no se detiene, el plan de Dios no se va a acabar porque yo diga, no, pues ya no quiero ser pastor, o ya no quiero ir a esa iglesia, o ya no quiero hacer esto, y me cruzo de brazos y digo, no, pues ya no voy a hacer nada. ¿Tú crees que el propósito de Dios se va a detener porque yo no quiero participar en él? El problema viene aquí, que yo nunca voy a encontrar la satisfacción de para qué nací si yo no entro en ese propósito de Dios. Y el que pierde voy a ser yo, y el que pierde puede ser tú, si no entiendes que hay un propósito divino, que hay un propósito eterno, que hay un propósito en el cual nosotros debemos participar, que debemos de ensanchar ese propósito, ¿sí? En nuestras vidas. ¿Sí? Porque dice en Judas, ¿no? Y aquel que es poderoso para mantenernos sin caída, ¿no? Y presentarnos delante de su presencia con gran alegría. Pues es el trabajo que Él está haciendo. Nos está ayudando, nos da gracia, nos da favor, nos da el Espíritu Santo, nos da su palabra, nos da sus dones, nos da los frutos del Espíritu. ¿Para qué? Para ir desarrollando en nosotros el carácter de Cristo, para que nosotros también vayamos desarrollando esa fuerza para poder cumplir no solamente con nuestros sueños, sino con el propósito eterno de Dios. Hay tantas y tantas cosas que Dios tiene
preparadas para nosotros si nosotros solamente ponemos atención y miramos. Mira, en Habacuc 3:2 dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Pero me llama mucho la atención porque dice: oí tu palabra y temí. Es decir, oí tu palabra y produjo algo en mí, produjo esa visión que a lo mejor yo no tenía antes, o captar, ¿no? ¿Para qué estoy aquí? Hay mucha gente que vive toda su vida miserablemente porque no saben para qué han nacido, no saben para qué están aquí. La filosofía dice que la humanidad se resuelve en 3 preguntas, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Y cuando nosotros entendemos esas 3 preguntas, nosotros vamos a entender: ¿quién soy? Oye, ¿quién dice Dios que soy? ¿Soy una casualidad? Nunca. ¿Soy un plan perfecto de Dios? Sí. ¿De dónde vengo? Vengo de la mente de Dios. Él me soñó, por decirlo de alguna forma. Él me imaginó. Y Él imaginó todas las cosas buenas y gloriosas que Él plantaría en mi vida. Y cuando estaba yo en el vientre de mi madre, Él las empezó a poner. Él empezó a poner esas cosas maravillosas en mí que yo aún no alcanzo a entender, que aún no alcanzo a percibir completamente, que aún no sé por qué, pero Él las puso ahí. Y entonces mi labor es buscar a dónde voy. Es buscar por qué están esas cosas en mí, porque Él puso su mano sobre mí, porque Él puso su espíritu sobre mí, porque me dio ciertos talentos, porque me dio ciertas habilidades, porque me puso en cierto tiempo y en cierto lugar, porque me llevó por un camino peculiar, porque me dio los padres que me dio, porque me dio los amigos que me ha dado, porque me ha dado las oportunidades que me ha dado. Yo tengo que empezar a expandir mi entendimiento para saber hacia dónde voy. Porque en Dios no hay casualidades, en Dios no hay chiripazos, en Dios no hay accidentes. Somos creados en Dios para alcanzar algo específico. Y muchas veces nosotros nos perdemos. Nos perdemos en nuestros propios sueños, nos perdemos en nuestros propios fracasos, nos perdemos en nuestros propios deseos. Quiero ser como tal persona, quiero tener lo que tiene tal persona. Y hasta en los 10 mandamientos que dice: no codiciarás el bien de tu prójimo. No tenemos que estar codiciando lo que está allá afuera. Necesitamos saber lo que está dentro de nosotros. Y eso que está dentro de nosotros necesitamos desarrollarlo para que Dios sea glorificado en lo que nosotros somos. Porque como dijo el apóstol Pablo, en Él somos y en Él nos movemos y en Él encontramos la razón de nuestro ser. Mis hermanos, hemos perdido tanto tiempo mirando hacia abajo. Hemos perdido tanto tiempo mirando solamente a nuestros sueños y nuestros deseos, cuando la realidad es que hay cosas mucho mayores. Nuestros sueños son una parte, nuestros deseos son una parte, pero no son el todo, porque a veces nos cegamos en ellos y cuando los cumplimos sentimos una satisfacción, pero esa satisfacción se empieza a mitigar. ¿Y qué necesitamos? Mis amados hermanos, necesitamos un propósito eterno. Necesitamos saber completamente para qué estoy aquí. Mucha gente muere sin saber para qué los puso Dios en la tierra. Dice el Salmo 57:2, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que cumple en mí su propósito. Es la Nueva Biblia Viva. Al Dios que cumple en mí su propósito. Mira, estaba yo pensando hoy en la tarde en la vida de David. Y algo tan interesante en la vida de David es que si tú lees la historia de David, te vas a dar cuenta que él no era el hijo favorito de Isaí, ¿no? Y en realidad, cuando
cuando el profeta vino, él fue considerado menos que sus hermanos, porque a él no lo llamaron. Y a lo mejor tú digas, ay, pobrecito David, cómo sufrió, su papá no lo quería, su mamá lo abandonó, sus hermanos se burlaban de él, sus hermanos lo regañaban. Ahora, vamos a ver el otro lado de la moneda. ¿Cómo se comportaba David? Se comportaba como una persona miserable, se comportaba como una persona que tenía problemas de identidad, se comportaba como una persona que tenía no sé, problemas con su personalidad. Oye, mira cómo se comportaba David cuando vio a Goliat que llegó y empezó a retar a los escuadrones de Dios. Él se levantó con valor y él dijo, oigan, ¿quién no hay quien le haga frente a ese incircunciso? ¿Quién no hay quien vaya y pelee contra él? Y sus hermanos, cállate, nos estás avergonzando. Dijera aquel, ya nos exhibiste, ¿no? Oye, él estaba ahí hablando y dice que alguien que lo escuchó fue con Saúl y le dijo, Saúl, hay alguien que se atreve a hablar acerca de ese gigante. Y Saúl dijo, tráigamelo. Y cuando se lo trajeron y lo vio, dice que lo menospreció. Saúl lo menospreció, pero David no se menospreciaba. David no se pensaba menos. David sabía quién era. ¿Por qué? Porque él tenía lo que los demás no tenían, una comunión íntima con Dios. Y Dios le dijo, tú harás grandes cosas. Oye, y entonces Saúl le dijo, ok, te voy a prestar mi armadura. ¿Y qué dijo David? No, no me queda, no es lo mío. ¿Sabes qué? Déjame ir como yo lo he hecho, porque yo he matado al oso, yo he matado al león. Así como lo vieron, así de a lo mejor delgadito y de ojos bonitos y muy guapo, así de rubio, que lo vieron y dijeron, ay no, este no sabe hacer nada. ¿Sabes qué? Él había defendido a sus ovejas y Dios lo había preparado como pastor para ser el rey que defendiera a las ovejas de Dios. Y entonces él se paró en contra del gigante y el gigante le dijo, ¿qué? ¿Soy un perro para que vengan contra mí con palos y piedras? Y entonces respondió David, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Es decir, yo vengo contra ti en el nombre del Dios que tiene un propósito en mi vida y ese propósito se cumplirá y tú no me estorbarás. Y él dice que David corrió hacia la línea de batalla. David no fue con temor, él corrió. Y cuando llegó a la línea de batalla, él lanzó una piedra y Dios tomó esa piedra y la estrelló con la frente de Goliat. Y Goliat cayó y David le cortó la cabeza. Oye, déjame decirte que cuando Dios te habla y tú lo escuchas y tú te paras en el propósito de Dios, la mano de Dios estará contigo y nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. ¿Por qué? Porque estás en el propósito de Dios, porque estás caminando en la voluntad eterna de Dios y ahí se cumplirán tus sueños. ¿Tú crees que David no tenía el sueño de tener una esposa hermosa? Oye, se casó con la hija de Saúl. ¿Tú crees que David no soñaba con tener, ser un gran guerrero? Oye, fue un gran guerrero. ¿Qué cantaban las muchachas? David mató a sus 10,000. Oye, lo reconocieron. Él empezó a vivir, ahora sí, la high life. ¿Por qué? Porque él entendió su propósito en Dios. Pero eso nunca lo movió del llamamiento que Dios tenía para él. Él no se conformó con el éxito temporal. Él siguió buscando a Dios hasta que él llegó a ser rey. Y el día que él se sentó en sus laureles y mandó a otro a hacer su trabajo, él pecó.
Nosotros debemos de entender, Dios está llamándonos y Él tiene un propósito para nosotros. Y pase lo que pase, si nosotros sabemos cuál es su propósito, nosotros con paz podemos seguirlo y con paz podemos salir a la batalla y podemos correr y decirle a nuestro enemigo, tú vienes contra mí con todo lo que el diablo te ha dado, pero yo vengo con la garantía del propósito eterno de Dios para mí, y entonces tú cortarás la cabeza de tus enemigos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, yo te pido, Señor, por cada uno, Señor, de mis hermanos, de tus hijos, Señor. En ese tiempo, Señor, que pareciera, Señor, que no podemos ver más allá de la pandemia, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que podamos enfocarnos, Señor, en la eternidad, Señor, de tu propósito. Y de la parte, Señor, que tú has reservado para cada uno de nosotros, Señor. Esa parte que tú tienes preparada, Señor, para nosotros. Esa parte, Señor, en la cual, Señor, nosotros podemos participar y podemos tomar, Señor, las armas eternas, Señor, como le dijo Pablo a Timoteo, echa mano de la vida eterna, Señor. Podemos echar mano de tu promesa eterna, de tu propósito eterno, Señor, y sobreponernos sobre todo gigante que quiera, Señor, detenernos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendice a mis hermanos, bendice tu propósito en sus vidas. Abre, Señor, sus ojos, su mente, Señor, su espíritu, Señor, para recibir, Señor, la impartición que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, bendito Dios, porque tú no nos dejas huérfanos. Gracias porque tú no nos dejaste solos, porque tú no nos dejaste desamparados, porque tú no nos dejaste, Señor, olvidados, sino que tú, Señor, nos has dado magníficas y grandísimas promesas. Tú nos has dado, Señor, un paracletos que está para entrenarnos y ayudarnos a completar esas promesas. Y tú, Señor, nos has dado, Señor, una vida eterna, Señor, contigo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por la obra que están haciendo en nosotros. No cesen de animarnos, no cesen de movernos y de impulsarnos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, pues Dios les bendiga, que la paz de Dios, ¿verdad?, reine sobre nuestras mentes y nuestros corazones, y esperamos muy pronto podernos ver ya en la congregación. Pido sus oraciones para, ¿verdad?, para que ya todo esto termine y podamos pues ir y cumplir, ¿verdad?, parte de el ministerio que Dios nos ha dado. Me los bendiga el Señor poderosamente y que pues podamos muy pronto, ¿verdad?, estarnos viendo y estar juntos adorando al Señor. Muchas gracias, mis hermanos, y que el Señor, ¿verdad?, siga haciendo su obra y cumpla su propósito en nuestras vidas. Nos vemos, hermanos.